Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a hablar sobre las diferencias entre Coinbase y Coinbase Pro, pero sobre todo vamos a incidir sobre las diferencias en comisiones, ya que es un factor fundamental que tenemos que tener en cuenta para diferenciar estas dos plataformas y tomar la mejor decisión a la hora de depositar, comprar, vender, etcétera. Nosotros vamos a distinguir diferentes tipos de comisiones en función de los procesos que se apliquen. Evidentemente nos vamos a regir a la página oficial tanto de Coinbase como de Coinbase Pro para realizar comparaciones fidedignas en función de todo aquello que nosotros necesitemos o queramos realizar. Este tutorial va a ser muy útil ya que compararemos estas dos plataformas y en futuros tutoriales compararemos estas dos plataformas con la plataforma de Binance para saber qué comisiones nos merece más la pena pagar. Al final, ahorrar en comisiones, recuerdo que siempre es muy importante, ya que nos permitirá comprar más criptomonedas en el futuro que se seguirán revalorizando. Antes de comenzar, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas en el que hablé sobre Coinbase Earn y enseñé a ganar criptomonedas gratis únicamente realizando tutoriales y respondiendo a preguntas relacionadas con esos tutoriales. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que empezamos con las comisiones. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Como veis en mi pantalla he creado un Excel que os podréis descargar en el primer comentario de este vídeo, donde incluyo básicamente un resumen de las comisiones tanto en Coinbase como en Coinbase Pro. De hecho tengo aquí abierta también varias pestañas dentro de Google Chrome para analizar las diferentes comisiones desde la página oficial, desde el punto de vista de la página oficial, que evidentemente, bueno, está en inglés, pero no os preocupéis porque vamos a ir paso por paso viéndolo. En mi Excel personalmente lo he dividido en diferentes sectores. Primero, cuánto nos cuesta tener una cuenta, que en ambos casos es gratuito tener una cuenta dentro de ambas plataformas, y esto, bueno, es positivo, pero te lo ofrecen absolutamente todos los exchanges de las criptomonedas online. Así que esto, bueno, es positivo, pero tampoco es nada del otro mundo. Luego vamos a diferenciar en depósito, la parte de trading, luego también vamos a hablar sobre el retiro, sobre las comisiones de retiro, y luego finalmente vamos a hablar sobre un factor que diferencia al uno del otro, que puede ser el staking y el minado de criptomonedas. Dicho eso, ya hemos hablado sobre la cuenta, ahora vamos a ir a una de las partes más importantes, que es la comparación de depósitos. ¿Cuánto nos cuesta realizar un depósito? Bien, en la plataforma de Coinbase he de decir que es muy relativo porque dependiendo del país nos va a costar más o menos, por eso he puesto desde un 4% a un 1% y desde $10 a $0,99. De hecho, vamos a irnos a la página oficial para que vosotros mismos lo veáis. También la vais a tener en el primer link del comentario de este vídeo para que podáis verla y echarle un vistazo cuando queráis. Esta es la página oficial, como veis. Y bueno, vámonos a la parte de los depósitos que están aquí abajo y te lo pone que las comisiones, dependiendo de la localización y del método, pueden variar. Por ejemplo, si lo pagas desde Canadá con una tarjeta de crédito, bueno, pues te cuesta 4%, que honestamente es que me parece súper elevado. Desde Chile, pues otro 4%, y así desde varios países. Vamos a irnos, por ejemplo, a Inglaterra, que en este caso, bueno, pues un 1,49%. Si lo compras por tarjeta de crédito o débito instantáneo es 4%. Si lo haces por transferencia, pues nos cuesta 0 euros lo que es el depósito, pero nos cuesta 0,15 euros el retiro, y retiros instantáneos a la tarjeta de crédito, pues hasta un 2% de transacción con un mínimo de 0,55 pounds o libras, como lo preferéis llamar. En Estados Unidos es un poco diferente. Aquí te dice que la tasa base es de 4% para todas las transacciones donde nos aparezcan los asteriscos, ¿vale? Que es en este caso. Pero bueno, lo importante que tenemos que sacar de esta parte es que las comisiones son bastante elevadas, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la parte de Europa, que está aquí, nos pone un 1,49% del Standard Buy and Sell, nos pone que las compras instantáneas son 3,99%, etcétera. Esto se parece mucho a la parte de Inglaterra. Vamos a compararla con Coinbase Pro, que en este caso en el Excel lo tengo bastante mejor detallado y lo vemos tal cual. Una transferencia bancaria nos cuesta 0,15 euros, una Swift Transfer nos cuesta 0 libras y una Wire Transfer nos cuesta $10. En la página oficial también viene muy bien detallado, ¿vale? Lo tengo aquí. Este es el Fiat Deposit and Withdrawal Fees, que básicamente significa eso, cuánto nos cuesta depositar y cuánto nos cuesta retirar nuestro dinero fiat a nuestra cuenta bancaria. Yo creo, la verdad, que Coinbase Pro en este aspecto gana a la plataforma de Coinbase, ya que en muchos casos no baja del 1%, y lo del 1%, aunque no lo parezca, es un poco tramposo, porque al final si nosotros estamos depositando grandes cantidades, el 1% se aplica sobre esa cantidad, pero si es un valor fijo, por el contrario, en este caso, por ejemplo, 0,15 euros, pues dependiendo de la cantidad que sea, este valor no va a variar, va a ser 0,15, deposites 1000, deposites 10.000 o deposites 100
115.000. Esto es muy importante, yo voy a darle un punto positivo a la parte de Coinbase Pro, así que vamos a ponerle el color verde de la victoria y aquí vamos a ponerle el color rojo de la derrota, porque realmente a mí no me parece que Coinbase tenga buenas comisiones, de hecho son bastante malas. Vámonos a la parte de trading, que también vamos a encontrar comisiones diferentes. Y esto es muy importante. Yo creo que los de Coinbase se han subido a la parra y realmente si nos fijamos he puesto que varía desde 3 euros a 0,99 euros. Y tú me preguntarás, ¿cómo varía? Bien, vamos a verlo porque es curioso a más no poder. Vámonos a la parte de Coinbase. Y aquí nosotros nos podemos ir a la parte de las tasas que nos encontramos aquí arriba, Buy and Sell Transactions. Y aquí nos pone que si el coste total de la transacción es menor o igual a 10 euros, el coste será de 0,99 dólares, 0,99 euros. ¿Qué significa esto, tigres? Bien, esto significa que te van a cobrar un 10% de comisión si tu compra o tu venta es igual o menor a 10 dólares o euros. Pero esto, ¿se han vuelto locos o qué pasa? O sea, es que están pirados de la olla. Coinbase, tío, que te den, o sea, esto no puede ser esto. Aprovecha para suscribirte inmediatamente si te está sirviendo el vídeo. Luego podemos ver que si, por ejemplo, la cantidad que estamos metiendo está entre 25 dólares y 10 dólares, nos van a cobrar hasta 1,49 €. Evidentemente, cuanto más metamos, menor va a ser la comisión dentro de la plataforma, ¿vale? Hasta llegar, por ejemplo, a un máximo que dice que si la transacción está entre 50 y 200, pues te van a cobrar hasta 3 euros, que realmente 3 euros de 200 es menos de un 2%, ¿vale? O sea que realmente está diseñado para que cuanto más compremos, menor va a ser la tasa de comisión que nos van a cobrar dentro de Coinbase. ¿Y esto es positivo, tigre? Bueno, puede ser positivo, puede que no lo sea. Realmente Coinbase te está incitando a que inviertas más dinero dentro de su plataforma. Algo que te dice aquí, por ejemplo, es que esto no se aplica para ventas para PayPal, ¿vale? Estos son comisiones variables que podremos ver en la sección de abajo, como pone aquí, ¿vale? Que se enseña en la sección de abajo. Estas tasas no se aplican a las conversiones de criptomonedas, ¿vale? De hecho, aquí nos lo pone, he tenido que buscarlo porque no lo encontré. Standard PayPal Sell, pues un 1%, ¿vale? Esto, bueno, lo tenemos aquí disponible, pero yo opino que Coinbase se ha subido a la parra y nos quiere cobrar unas comisiones bastante elevadas. Vamos a fijarnos en la parte de Coinbase Pro a ver qué nos dice. En este caso encontramos comisiones para el taker y para el maker muy parecidas, pero no van a ser las mismas, ¿vale? Están un poco más reducidas para el maker. Vamos a la página oficial también para referenciar esto que acabo de poner. Aquí nosotros encontramos las comisiones de trading. También te hace una diferenciación entre lo que es taker y lo que es maker. Te dice que taker son todas aquellas órdenes que se ejecutan inmediatamente a precio de mercado y que las órdenes maker son las que no se ejecutan a precio de mercado, sino que se ejecutan a posterior, que se pone con anterioridad básicamente. Por eso nos dice aquí que dependiendo de la cantidad que nosotros estemos tradeando, nos van a cobrar más o menos comisión. En este caso, si estamos trabajando con menos de 10.000 dólares, nos van a cobrar 0,50% si eres taker y 0,50% si eres maker. En este caso, nosotros encontraremos básicamente las diferencias a medida que vayamos aumentando en la cantidad de dinero con la que se tradea dentro de la plataforma. Si por ejemplo nosotros estamos trabajando desde 50.000 hasta 100.000 dólares, pues nos cobrarán 0,25% si eres taker o 0,15% si eres maker. Esto merece la pena para grandes capitales, pero para personas normales y corrientes de a pie, para la clase media, pues casi siempre nos van a cobrar en torno a un 0,50% tanto de taker como de maker. Y podréis pensar, joder, pues aún me parece un poco demasiado. Bueno, pues compáralo con Coinbase y me dices, porque los de Coinbase de verdad es que se han subido a la parra. Incluso cuando hacemos trading con 200 euros nos pueden llegar a cobrar en torno a 1,5%. O sea, es que se les ha ido la olla. En este caso también va a ganar la plataforma de Coinbase Pro de calle y se lo lleva, vamos, pero sin duda alguna. Le ponemos el verde y a Coinbase le ponemos el rojo, porque es que pienso que se han subido a la parra, pero que alucinas. Vamos a obviar esta parte de staking y de mining porque son puntos muy específicos que también lo vais a tener en el primer link para verlo, como os he dicho antes. Y en la parte de retiro, pues bueno, vamos a encontrar condiciones exactamente similares para la parte de depósito. Es cierto que normalmente te cobran un poco menos para la parte de retiro, pero bueno, básicamente el concepto es el mismo. En la parte de retiro, por ejemplo, en Coinbase Pro, pues suben un poco los dólares si utilizamos el método de wire transfer. Pero en Coinbase normal, aún así te siguen cobrando una barbaridad. Así que vamos a poner retiro en rojo para mí también y retiro en verde en Coinbase Pro porque aún así se lleva la victoria. Finalmente vamos a hablar sobre el staking y sobre el mining. Primero vamos a hablar sobre el staking dentro de Coinbase y para eso vamos a ir a la página. Vámonos a la parte de Coinbase y el staking que nos aparece en la parte de abajo del todo nos dice que tiene comisiones variables, que tú puedes hacer staking de tus criptomonedas, puedes holdearlas y puedes hacer la opción de staking. Dice que aquí en este
este link, pues bueno, te pone los términos y las condiciones y al final te dice que Coinbase distribuirá las recompensas, te hará una factura y que se quedará un 25% de comisión. Esto, tigres, es una locura. Yo he hecho muchos tutoriales dentro de Binance, creo que el staking dentro de Binance merece muchísimo más la pena y esto de Coinbase de verdad es que pienso que se les ha ido la olla. Yo no entiendo las personas que holdean criptomonedas dentro de Coinbase normal, un punto rojo no, o sea, es que les voy a poner un punto negro porque es que no me gusta nada, pero se les ha ido la olla, un 25%, pero ¿están locos o qué? Y luego en mining, dentro de Coinbase Pro, pues bueno, podemos acceder a la plataforma de Coinbase Pro, vamos a ver un poquito qué nos dice de mining, que lo tenemos por aquí abajo, y te dice que la tasa que te va a cargar, en este caso Coinbase Pro, para hacer minería de criptomonedas, es una estimación, ¿vale? No te dice ningún valor fijo, así que realmente no puedo opinar. Te dice que es un valor estimado que anticipan antes de pagar por cada transacción. También te dice que en algunas circunstancias la tasa varía un poco de lo que se estima. Y aquí te dice que todas las tasas se cargarán y se mostrarán a la hora de la transacción. Evidentemente aquí no te lo mencionan, así que no voy a opinar mucho sobre esto, pero es importante tenerlo en cuenta si te interesa la minería dentro de Coinbase Pro. De base no vamos a saber cuánto nos cobran, lo vamos a saber cuando hagamos la transacción, así que bueno, nos queda este interrogante que si lo sabes puedes dejarlo en los comentarios para aportar más contenido a las otras personas que estén interesadas en esto y que estén viendo este vídeo. Bueno, ya hemos visto absolutamente todos los sectores y ahora vamos a dar una valoración final. Yo honestamente he hecho tutoriales dentro de la plataforma de Coinbase, creo que lo único que tiene de atractivo la plataforma de Coinbase es la sección de Coinbase Earn, donde podremos ganar criptomonedas haciendo únicamente tutoriales y cuestionarios, pero el resto es que es exagerado, yo no he visto comisiones tan altas ni para depósitos, ni para trading, ni para retiros, me parece exagerado. En cambio Coinbase Pro yo creo que es una plataforma que, aunque interactivamente, es decir, desde el ordenador, me parece que le faltan muchas cosas, tiene comisiones bastante aceptables y asequibles si lo comparamos con su antecesora, la plataforma de Coinbase. Yo creo que es mucho mejor si tu interés está en el trading y en holdear monedas. Dicho esto, dale un super like si te ha servido, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.